Bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias, Jenny. ¿Bien y tú? Muy contenta de tenerte con nosotros el día de hoy y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Me da mucho gusto saber que nos acompañan desde sus casas el día de hoy, porque hoy vamos a continuar aprendiendo sobre lo que pasó en México a mediados del siglo XX. Sí, pero además hoy les traemos una sorpresa muy especial, pues uno de sus compañeros, llamado Gustavo, originario de la Ciudad de México, nos mandó un dibujo pensando en lo que aprendimos la clase pasada. ¡Es verdad! ¿Qué les parece si lo mostramos para que nuestras alumnas y alumnos lo vean? ¡Vamos! Mira, aquí podemos ver la forma en que Gustavo representó el milagro mexicano, ese periodo de prosperidad económica provocada por el acelerado desarrollo industrial que detonó la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Le damos las gracias a Gustavo por enviarnos un dibujo tan bonito. Es muy interesante que en este dibujo del milagro mexicano se represente un moderno paisaje urbano, lleno de altísimos edificios y radiantes automóviles, pues justamente algo así fue lo que sucedió en nuestro país durante aquellos años. La industrialización tuvo el efecto de hacer crecer las ciudades en tamaño e importancia. ¡Claro! Hemos hablado de eso antes. Las ciudades eran cada vez más importantes porque eran los centros de producción, intercambio, administración y consumo de toda la variedad de mercancías modernas y servicios. Además, en ciudades como Guadalajara, Monterrey y el entonces Distrito Federal, vivían los millones de trabajadores que hacían marchar esas industrias, muchos de ellos campesinos que habían decidido migrar. Así que los años del milagro mexicano fueron una época de ciudades esplendorosas y modernas. Más o menos, sí. El problema de referirnos a esta época como el milagro mexicano es que da la impresión de que fue una época libre de conflictos y de absoluta estabilidad social, y esto la verdad es que no podría estar más lejos de la realidad. Entre 1940 y 1970 hubo varios movimientos sociales que expresaron el descontento y las demandas de diversos sectores que, en general, buscaban mejoras en sus condiciones laborales y mayores libertades políticas. Entonces el milagro mexicano no fue y fueron felices para siempre para el país otra vez. Lamentablemente no, Jenny. Ilustrémoslo con un pequeño ejemplo para que lo entendamos. Imaginemos que esta hoja representa la estabilidad del país, que está sostenida por estas piezas. Una de ellas, digamos esta, la amarilla, representa el crecimiento económico, que si bien apoya directamente a que se sostenga la estabilidad, pues no es lo único importante. Cuando hacen falta otros soportes como por ejemplo los derechos humanos o las libertades políticas, se crea una inestabilidad que no podrá sostener al resto de la estructura. Observen allí en casa qué pasa si quito dos piezas. Esta representa los derechos humanos. ¡Ah! Y esta representa las libertades. Pues para empezar se cayó la hoja. ¿Eso quiere decir que se rompe la estabilidad del país? Pues claro. Y esto sucedía con México a mediados del siglo XX. Aunque su estructura era sostenida por un gran crecimiento económico, otros pilares no se encontraban en buen estado. Así que entre 1950 y 1970 veremos surgir varios movimientos sociales buscando mejorar las condiciones de vida imperantes en el país. Oh, entonces podremos aprender sobre esos movimientos en la clase del día de hoy. ¡Qué emoción! Porque aunque todo esto ocurrió el siglo pasado, seguramente algunas de sus consecuencias aún perduran hasta nuestros días. Seguro. Por eso dedicaremos esta clase a aprender sobre tres movimientos sociales emblemáticos de esta época. Primero, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial y el movimiento estudiantil. Estos movimientos se organizaron con demandas muy específicas, como mejores salarios o mayor participación en la toma de decisiones, y se enfrentaron a un Estado mexicano autoritario que hizo todo lo posible por controlar estos movimientos o bien por reprimirlos.
Iremos organizando los temas que vayamos analizando el día de hoy en este mapa conceptual que tenemos en el pizarrón. Oye, maestra, pero veo que en el mapa también se mencionan los movimientos campesinos. Así es. Recuerden que durante la clase pasada estuvimos hablando un poquito acerca de las tensiones que se generaron en el campo a raíz de que se descuidó el reparto agrario de tierras y el ejido en beneficio de los grandes terratenientes de la agroindustria para incrementar la producción de alimentos destinados al exterior. Ah, entonces lo incluimos para darle su importancia. Pero bueno, ¿por dónde empezamos entonces el día de hoy? Muy bien. Comenzaremos hablando sobre los movimientos obreros y la importancia de los sindicatos en esta época. Y bueno, porque sé que muchos aún no saben qué es un sindicato, pues vamos a explicarlo. A ver, un sindicato es una asociación de trabajadores que se forma con la intención de proteger los derechos laborales de sus integrantes y defenderlos de los abusos, actuando como mediadores ante el empleador. O sea que básicamente un sindicato se forma cuando los trabajadores de una empresa o un sector específico se unen para exigir mejoras y reconocimiento en su trabajo, ¿verdad? Tal cual. Los sindicatos se organizan para crear un espacio que represente los intereses de los trabajadores y que haga contrapeso a las acciones de los empresarios o a las de los gobiernos. Entonces podríamos decir que la necesidad de representación política y de protección de los derechos laborales son las condiciones que llevan a la formación de estas organizaciones. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Justo por eso lo marcaremos como la principal causa de la formación de los sindicatos. ¿Me ayudas a descubrir las causas del movimiento obrero en nuestro mapa? Claro que sí, maestra. Las causas del movimiento obrero. Y entonces, ¿en México hubo muchos sindicatos? ¡Qué bueno! Porque así los trabajadores podían organizarse para defenderse y asegurar que mejoraran sus condiciones de vida y de trabajo. Pues más o menos. Para empezar, hay que aclarar que no todos los trabajadores estaban organizados dentro de un sindicato. Incluso los trabajadores que sí estaban organizados eran el porcentaje minoritario. Además, un tema problemático en esta historia es precisamente la independencia de los sindicatos. Los sindicatos en México tienen una larga historia y su importancia política fue aumentando conforme avanzaba el siglo XX. Como el sector campesino, el sector obrero había sido un protagonista central de la Revolución Mexicana y sus demandas más urgentes quedaron plasmadas en el artículo 123 de la Constitución de 1917. ¿Te acuerdas qué decía ese artículo, Jenny? Sí, el artículo 123 fue el que estableció los derechos de los trabajadores. Algunos de estos derechos son la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, el día semanal de descanso, la prohibición del trabajo infantil y... Maestra, ¿en este artículo se decía algo sobre los sindicatos? Sí, el artículo 123 reconoció el derecho de los trabajadores a organizarse y a formar sindicatos libremente para proteger sus intereses. Y sí, en México se crearon muchos sindicatos que muy pronto fueron reconocidos por el gobierno como una fuerza política clave. Y hay que decirlo, por esta misma razón, como una potencial amenaza. Así que para controlarlos, los gobiernos mexicanos tomaron una medida que puede parecer simple, pero que resultó muy efectiva para controlar políticamente a grandes masas de trabajadores, durante muchos años. Con todo lo que hemos aprendido durante este ciclo, no quiero ni imaginar qué fue lo que hicieron. Bueno, pues no les hicieron la guerra, si es lo que pensabas. En esta ocasión, la estrategia fue más astuta, pues se incorporaron estas grandes organizaciones de trabajadores, a la estructura del partido oficial. Y así, una vez dentro del partido, se volvieron instituciones bajo el control gubernamental. O sea que con esto lograron controlar a los sindicatos. Sí, a una parte importante de ellos, por lo menos. Aunque también existían sindicatos independientes que no dejaron de manifestar su descontento ante los abusos de los patrones y las omisiones del gobierno. Por lo que este último, en muchas ocasiones, respondió a las protestas con el uso de la fuerza y la represión.
Un ejemplo de esta represión a las protestas de obreros y trabajadores lo encontramos en la detención de Demetrio Vallejo, un líder del movimiento ferrocarrilero, que en febrero de 1959 estalló una huelga para exigir mejores condiciones laborales y la democratización del sindicato, a través de la eliminación de los líderes charros. Maestra, ¿podrías explicarnos a qué te refieres con líderes charros? Sí, los líderes charros son líderes sindicales que se imponen por parte del gobierno para controlar a los afiliados e imponer las decisiones afines al gobierno. Entonces, ¿los ferrocarrileros lograron quitar a estos líderes? Por poco tiempo, sí. Y para lograrlo fueron necesarios varios paros y huelgas que se dieron entre 1958 y 1959. Pero estos paros y estas huelgas fueron fuertemente reprimidas por el Estado, que así recobró el control del sindicato y encarceló a los líderes radicales que habían dirigido estas huelgas. Al respecto de esto, me gustaría que viéramos un pequeño video con la intención de que podamos comprender mejor cómo se daba esta represión. Entre mayo y junio de 1958, el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo también sacudió al país, organizando paros escalonados del servicio para conseguir un aumento de salarios. El 28 de junio se llevó a cabo una gran manifestación de ferrocarrileros en el Zócalo, que fue disuelta de manera violenta una vez más por los granaderos y el ejército. Qué fuertes imágenes y qué triste que se haya tomado esas medidas. Pero bueno, al menos solo estaba este gremio en disputa. Uy, Jenny, para nada. Hubo muchísimos gremios más. Se calcula que nada más durante el periodo presidencial de Adolfo López Mateos, que fue de 1958 a 1964, hubo, escucha esto, 2.358 huelgas. ¡Imagínate! ¡Ay, sí son un montón! Sí. Creo que con esto ya podemos definir qué fue lo que pasó con los sindicatos en esta época. Sí. ¿Me ayudas a descubrir el letrero de qué fue lo que pasó con el movimiento obrero? Claro. Ahora, vale la pena mencionar otro de los movimientos sociales que se dieron durante esta época. De hecho, casi al mismo tiempo que el movimiento ferrocarrilero. Me refiero al movimiento magisterial. Híjole, soy muy mal adivinando. Y la verdad es que esta palabra de magisterial, lo único que me trae a la mente son magos. Pero dudo mucho, la verdad, que sea esto, pues dada la seriedad de los temas que estamos tratando, no creo que hablemos de magos. No, no hablaremos de magos. La palabra magisterial hace referencia a los maestros y maestras, quienes también se organizaron en un movimiento para luchar por sus derechos laborales, principalmente por un aumento de sueldo y también por una verdadera independencia como gremio respecto al gobierno. ¿Qué quieres decir como independencia? Pues resulta que en aquella época, con el Sindicato Nacional de Maestros sucedía lo mismo que con otros sindicatos. Estaban controlados por el gobierno y eso obstaculizaba las negociaciones por mejores condiciones de trabajo. Así, a finales de los años 50, entre los maestros se creó un movimiento independiente dirigido por Otón Salazar que peleaba el derecho de que los dirigentes del sindicato fueran elegidos de manera democrática y no impuestos, además de aumentos de sueldo y el reconocimiento del valor social de los maestros como agentes de cambio. Parece que tenían metas muy claras en su movimiento. Podríamos mencionar estas como los antecedentes del movimiento. Me parece muy bien. ¿Me ayudas a descubrir las causas del movimiento magisterial, por favor? Claro. Pues con estos objetivos claros, durante el mes de abril de 1958, los maestros y maestras de primaria, acompañados de una multitud, decidieron manifestarse en la Ciudad de México. Ahora, veamos unas breves imágenes de este momento para que puedan identificar toda la variedad de actores sociales que se encontraban en las manifestaciones.
Oye, se ve que este movimiento resultó muy unido y bastante pacífico, por lo que seguramente tuvo resultados más tranquilos que lo sucedido con los ferrocarrileros, ¿verdad? Pues no exactamente. Porque esa manifestación en específico que vimos en el video terminó con una tremenda represión policial, algunos heridos y varios detenidos. Sin embargo, lejos de apagar el movimiento, esta represión solo lo encendió más y los maestros iniciaron, ahora sí, una huelga general. Tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación como forma de protesta. Bueno, pero imagino entonces que esta huelga salió mucho mejor, ¿no? Sí, fue una batalla ardua, pero sí, lo lograron. La protesta obligó al gobierno a negociar con los maestros y después de meses de negociación se autorizó un aumento de los salarios. Este fue un triunfo para los maestros, pero la realidad era que las autoridades del sindicato seguían siendo impuestas desde arriba. Caramba. Entonces, ¿terminó mal este movimiento? Como que ya no me quedó claro. Pues sí y no. No terminó mal porque el movimiento independiente de maestros obtuvo reconocimiento y se lograron mejoras clave en las condiciones laborales, como el aumento salarial y el ingreso al seguro social. Pero también podemos decir que el movimiento magisterial terminó mal porque sus líderes independientes fueron reprimidos, perseguidos y excluidos. Pero bueno, al menos ahora conocemos lo suficiente este movimiento como para poder definirlo. Sí, ¿me ayudas a descubrir el qué fue sobre el movimiento de maestros? Claro. Excelente. Por último, pero no por ello menos importante, vamos a revisar uno de los movimientos sociales más representativos de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Estoy hablando del movimiento estudiantil de 1968. Seguramente muchos llegarán a pensar que al ser un movimiento de estudiantes, fue más tranquilo que los otros dos, pero para nada fue así. Oh, no. Lo primero que debemos entender es que las demandas de este movimiento no eran de carácter laboral, como en los otros dos casos que hemos visto, sino que eran demandas políticas, como el fin del autoritarismo, la democratización de las instituciones, la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades para ascender socialmente. Estas eran demandas algo ambiciosas, ¿no? Pues sí. Muchos jóvenes de los años 60 aspiraban a un cambio social que eliminara los privilegios y beneficiara a las mayorías. Eso suena, la verdad, un poquito complicado, maestra. Pues sí, pero entre las juventudes había un ambiente crítico que creía que era posible y necesario construir una sociedad diferente, una sociedad más libre, una sociedad más justa. Bueno, y por estar tratándose de estudiantes, quiero pensar que el grado de violencia y represión en contra del movimiento, pues, hubiese sido menor que en los otros casos que ya vimos. Pues me temo decirte que no fue así, Jenny. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz se negó a reconocer las demandas del movimiento estudiantil y, en cambio, acusó a los jóvenes de ser una amenaza para la paz social. ¿Qué? No. Sí. Entonces, en México, este tipo de manifestaciones estaban casi prohibidas. Sí, no eran bien vistas por el gobierno. Vamos a descubrir el letrero de las causas del movimiento estudiantil. ¿Me ayudas, Jenny? Claro. El momento clave del movimiento estudiantil llegó a mediados de 1968, en el verano, cuando los estudiantes de diversas universidades y preparatorias se unieron para protestar en contra del uso excesivo de la fuerza que aplicaron las autoridades judiciales de la Ciudad de México contra los estudiantes en varias ocasiones. El rechazo contra las manifestaciones de los estudiantes por parte del gobierno llegó a tal grado que en la madrugada del 30 de julio, intentando disolver una protesta estudiantil, el ejército entró por la fuerza a la Escuela Nacional Preparatoria número 1, que se ubicaba en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Y lo que hizo el ejército fue bombardear de un bazucazo la puerta que era elaborada en el siglo XVIII, una antigüedad. ¿Y esta estrategia logró atemorizar el movimiento? Al contrario, lo unió más. Y distintas escuelas se unieron y para el 27 de agosto se organizó un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir pacíficamente una negociación. Pero lo único que recibieron los estudiantes al día siguiente fue al ejército mexicano armado de tanquetas que dispersó el plantón de los estudiantes.
O sea que no solo serían reprimidos igual que los otros movimientos, sino aún con mayor fuerza. Sí. Entonces, para el 18 y el 24 de septiembre, el gobierno se apoderó con las armas de 2 de los principales campus universitarios de la ciudad. Y así llegó el 2 de octubre, cuando se convocó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, maestra? El gobierno atacó a los manifestantes. Fue un ataque brutal, sorpresivo, en el que murieron decenas de personas y desaparecieron cientos más. Algunos se los llevó la policía, a otros se los llevó el ejército mexicano. Y este hecho marcó un parteaguas para los movimientos sociales venideros, porque demostró hasta dónde estaba dispuesto a actuar el gobierno con tal de reprimir los movimientos que fueran en contra de sus intereses. ¿Me ayudas a destapar el letrero de qué fue el movimiento estudiantil, por favor? Claro. Gracias, Jenny. Ya hemos revisado los 3 principales movimientos sociales de esta época, pero yo tengo todavía una duda. ¿Por qué no hemos descubierto ninguna de las consecuencias de estos movimientos? Porque era importante primero que viéramos las coincidencias que había entre estos 3 movimientos para al final entender mejor el panorama de este periodo. Ahora sí, ¿descubrimos las consecuencias? Yo te ayudo. Claro, ¿por cuál empezamos? Descubrámoslas todas. Aunque el movimiento magisterial y el movimiento ferrocarrilero lograron cumplir algunas de sus demandas, en general, como podemos ver, estos 3 movimientos sociales enfrentaron de una u otra forma represión por parte del gobierno. Así, si bien esta fue una época de cierto progreso económico, en el aspecto de las libertades políticas y el respeto a la democracia, la verdad es que no se había logrado avanzar mucho, y más bien pareciera que el país estaba en una época de retroceso. Y aunque posteriormente tendremos la oportunidad de reforzar algunos de estos temas, les invitamos a que platiquen con sus compañeros y sus maestros, e incluso con sus abuelos o tíos, porque es posible que algunos de ellos hayan vivido esta época y estos acontecimientos, así que podrán contarles sobre su experiencia. Maestra Ceci, me quedo muy picada con lo que vamos a ver las siguientes clases porque se me hace un tema muy interesante. Por ahora ya se nos acabó el tiempo, así que Cecilia Vargas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con las demandas de obreros y estudiantes de historia de 5º grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, lengua materna español. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.
¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.